Bien, termina el campeonato de la Serie A y como todo parecía indicar, la Juventus se queda sin Champions, con relegados al sexto lugar de la tabla de posiciones de la clasificación general. Nosotros como aficionados nos tendremos que conformar con una Europa League seguramente sin sabor para la historia del club, pero que también dejó bastante claro y demostró qué cosa es y qué no es este equipo. En los próximos minutos vamos a debatir un poco, les voy a dar mi opinión acerca de la temporada de la Juventus, más bien de la temporada de Luciano Spalletti al frente de la Juventus y cuáles son sobre todo las noticias positivas de este final de temporada y lo que se podría venir para la próxima temporada. Bien, ahora vamos a comenzar con el video porque la Juventus termina en el sexto lugar con 69 puntos en la clasificación general, producto de 19 victorias, 12 empates y 7 derrotas. Increíble porque tuvo una diferencia de goles de más 27, mucho mayor que la del Milan y bastante similar a la de la Roma y también mayor que la del Napoli. Estamos hablando de equipos que estuvieron por delante de la Juve en la clasificación general. Pero bien, ¿qué cosa es y qué no es esta Juventus? Bien, vamos a decirlo en palabras bastante claras. Este equipo es un proyecto en reconstrucción, un equipo en reconstrucción, sí, la enésima reconstrucción del equipo, producto de de la mala gestión de las directivas que han pasado al frente del club. ¿Y qué no es? Bien, este equipo definitivamente no es y no ha sido nunca, al menos no en estas dos últimas temporadas, un contendiente al título. Ni siquiera ha sido un equipo competitivo en Europa y para decirlo claro, si no eres competitivo en Italia, no puedes aspirar a ser competitivo en Europa. Y esto lo ha visto en carne propia la Juventus, que más allá de haber quedado como un solar luego de los últimos cambios de directiva, de los últimos cambios de director deportivo, de director general, de entrenador y todo así ha provocado que el equipo esté en una deriva, a la deriva constante y no se creen las bases para un proyecto serio. Algo que se está intentando hacer ahora, luego de que a finales del año pasado, o sea, a inicios de la temporada, de la temporada que acaba de terminar, estamos hablando prácticamente del mes de noviembre, porque fue el 30 de octubre del 2025 cuando Luciano Spalletti se hizo con el cargo de entrenador, de primer entrenador de la Juventus. Algo que en aquel momento se hablaba de que el objetivo fundamental era, lógicamente, obtener una plaza para la Champions de la próxima temporada, algo que parecía factible. Incluso en un momento de la temporada, la Juventus llegó a depender de sí misma. Hace apenas un mes la Juventus estaba dependiendo de sí misma, faltando apenas 3 partidos para terminar la temporada, 3 fechas. La Juventus estaba en posición de Champions, sí, con solo un punto de ventaja, empatado en el tercer lugar, con posibilidades de quedar incluso en el sexto lugar, si se sucedían una serie de eventos negativos que al final sucedieron y provocaron que un equipo que nunca, que sí, que llegó a dar señales de vida, pero que no fueron suficientes para alcanzar el objetivo de la temporada. Pero bien, ¿cómo le ha ido a Luciano Spalletti esta temporada? Y estos datos que les voy a dar, que les voy a compartir con ustedes, los voy a compartir también en el sentido de que los voy a tratar de comparar con los rivales, los respectivos rivales de la Juventus. O sea, esos equipos que quedaron por delante de la Juventus en la tabla de posiciones y que si algún que otro le fue todavía peor que la Juventus y que
como es el caso del Milán, que se está hablando de una reestructuración total, como se dice, barrer todo lo que no sirve y comenzar una vez más desde cero. Es triste para un histórico como el Milan, pero bien, la Juventus. Sí, Luciano Spalletti, que si recordamos llegó para aquel partido contra Cremonese, y estamos hablando del 30 de agosto, de octubre del 2025, o sea, llegó con la temporada ya iniciada, ya hacía más de alrededor de mes y medio que había comenzado la temporada, llegó para la jornada número 10, creo, déjenme controlar aquí que lo tengo, sí, llegó para la jornada número 10 y ya en ese momento la Juventus estaba prácticamente en crisis. Llegó con el objetivo de salvar la temporada y aunque si miramos los objetivos fijados, podríamos llegar a la conclusión de que no se logró el objetivo fundamental de la temporada. Y sí, es cierto, la Juventus no logró clasificarse para la Champions League, que era el objetivo de mínimos de la temporada, y eso nos llevaría a decir, o sea, permite decir que la temporada ha sido un fracaso. Sí, es cierto también, la temporada ha sido un fracaso porque no se cumple ese objetivo. Pero mirando los números de Luciano Spalletti, los números de Luciano Spalletti nos dicen que la Juventus mostró signos de recuperación. En momentos puntuales de la temporada, sí. No fue lo suficientemente constante, no fue lo suficientemente regular para mantener esa serie de resultados positivos y asegurarse el objetivo de la temporada. Sí, es cierto, pero es normal sobre todo cuando vienes con un equipo, una plantilla joven, una plantilla que ha sido cambiada y renovada en los dos últimos veranos prácticamente al 80, al 70-80% de sus efectivos. Esto me lleva a pensar que hay que analizar más a fondo los números de Luciano Spalletti, confrontándolos con los de sus directos competidores, o sea, con los de Gasperini en la Roma, con los de Fábregas en el Como, con los de Conte en el Napoli, que ya vimos cómo prácticamente dimitió ahora al finalizar la temporada porque no se sentía cómodo, no se sentía apoyado Conte en el Nápoles, sobre todo por el entorno, no por los jugadores, sino más por el entorno. Muchas críticas recibió Conte, desde mi punto de vista bastante injustas, porque se le pedía ganar un título que desde mi punto de vista el Napoli nunca tuvo el equipo suficiente, la plantilla a la altura para lucharle al Milan. Bien, y por último lo vamos a comparar también con Kibu en el Milan, en el Inter, porque al final es el Inter, y me disculpan porque creo que cuando hablé de Conte hace unos segundos dije al Milan, y no, es el Inter, me confundí, me disculpan. Pero bien, Kibu en el Inter, que desde mi punto de vista ha sido el único equipo regular en toda la temporada aquí en Italia, y alrededor de todas las competiciones ha sido el único equipo que ha logrado mantener el nivel requerido para poder llamarse no solo campeón de Italia, sino digno representante de Italia en las competiciones europeas como es la Champions League. Ahora, vamos a comenzar con Gasperini en la Roma. Y aquí tengo un dato porque realmente lo que busqué fue un solo dato y me voy a basar en el porciento de puntos conseguidos. Y me baso en este porciento de puntos conseguidos, ¿por qué? Porque estoy, o lo calculé tratando desde un cierto punto de vista generalizar la temporada. Por un motivo, por el motivo de que Spalletti llegó ya con la temporada iniciada y la cantidad de partidos que disputó con la Juventus, que fueron 38 partidos entre todas las temporadas, o sea, 38 partidos teniendo en cuenta la Copa de Italia, teniendo en cuenta la Champions League y teniendo en cuenta las jornadas de Serie A que disputó.
Por lo que comparándolo con sus rivales, o sea, Gasperini en la Roma, bien, Gasperini en la Roma, si bien inició la temporada, recordemos que Gasperini inició desde la pretemporada con la Roma, obtuvo un 61%, 61,22% de los puntos en juego. O sea que estuvo bastante por debajo, yo diría, de lo que se puede esperar. Y eso digo por debajo porque para aspirar a ganar el título, a ganar los Scudetto, no puedes tener un 60-61% de los puntos en juego. Pero bien, está luego el caso de Cesc Fábregas en el Como, porque este es otro que ya lleva varias temporadas. Esta fue su segunda temporada en Serie A al frente del Como, un proyecto que lo está llevando Cesc Fábregas desde hace al menos al menos 3, 4 temporadas, y eso le permite conocer sus jugadores, conocer el estilo, también le ha permitido implementar su estilo de juego en el equipo y digamos, sentar las bases necesarias para llevarlo al máximo nivel. Y sí, la temporada pasada terminó entre los 10 primeros prácticamente. El objetivo era salvarse y terminó casi discutiendo por los puestos de Europa. Esta temporada el objetivo era asaltar Europa, sea Conference League, Europa League o Champions League, y terminó cumpliendo el objetivo de la temporada, que fue clasificarse para la Champions League. Fábregas es otro que se ha gastado millones. No, la Juventus ha gastado, sí, es verdad que en las últimas temporadas ha soltado la chequera y se ha gastado millones, como lo ha hecho la Roma, ¿ok? Lo ha hecho también Cesc Fábregas en el Como, y esta temporada obtuvo un 63,63% de los puntos en juego. Fue el resultado del Como entre todas las competiciones. Recordemos que el Como estuvo involucrado en la Serie A y en la Copa Italia, donde llegó bastante lejos, llegó hasta las semifinales, donde perdió contra el Inter. Ahora, el otro es el Nápoles. El Nápoles con Antonio Conte, que recordemos que también Antonio Conte viene de un proyecto que no lo cogió esta temporada, viene de un proyecto ya de 2 temporadas, o venía de un proyecto ya bastante asentado en el que fue campeón de Italia la temporada anterior, y, y venía con el objetivo sobre todo de mantener el listón bastante alto, de al menos competirle al Inter, pero la plaga de lesiones y las irregularidades que sufrió el equipo también dio al traste con los objetivos del Nápoles, que sí se aseguró el segundo lugar, pero Antonio Conte no se sintió con el apoyo necesario para continuar adelante este proyecto. Y esta temporada obtuvo un 62% de los puntos en juego entre todas las competiciones. Recordemos que también el Napoli estuvo en la Champions League, en la que no logró pasar ni siquiera de la fase de grupo. Fue un completo desastre, una completa desilusión para los aficionados del Nápoles. Incluso también para mí, desde el punto de vista de seguidor del fútbol, me esperaba un poco más de este Nápoles de Antonio Conte. Antes de hablar del Inter, porque creo que el Inter es el único equipo que está, al menos yo diría, 10 escalones por encima del resto, voy a hablar de la Juve, porque la Juve está en este grupo en el que todos están muy parejos. Porque la Juventus, con Luciano Spalletti, y estoy hablando con Luciano Spalletti, o sea, desde el 30 de octubre del 2025 hasta el final de temporada, Luciano Spalletti logró obtener con la Juventus el 62,28% de los puntos en juego. O sea que Luciano Spalletti estuvo superior a lo que hizo Gasperini con la Roma, superior incluso a lo que hizo Conte con el Nápoles, aunque sí por poco, porque fue un 62,28 contra un 62 de Conte con el Nápoles. Y estuvo ligeramente por debajo
de lo que logró Cesc Fábregas con el Como, que fue un 63,63. Es decir, que Luciano Spalletti ha hecho un trabajo, yo diría, si no, yo diría que ha hecho un trabajo magnífico. Y un trabajo magnífico lo exalto todavía más, no por los números que ha hecho, porque al final los números ha estado a la par de los otros tres entrenadores en los tres equipos que quedaron por delante en la clasificación, ¿ok? Que ocuparon los puestos de Champions. Pero está el caso del Inter, y es aquí donde quería hacer un punto y aparte, porque el Inter con Kibu logró un 70,98% de los puntos en juego, prácticamente un 71% de los puntos en juego, y esto es lo que ha permitido al Inter ser campeón de la Serie A, totalmente merecido. Yo creo que la eliminación prematura en la Champions League los golpeó, pero también los ayudó a concentrarse en los campeonatos nacionales. Se llevaron un doblete nacional con los Scudetto y la Copa, y esto ha salvado la temporada de Kibu y lógicamente, a ver, Kibu llega un equipo del Inter que está ya completamente formado, un equipo que yo diría es muy superior al resto de equipos de Italia, ya sea, no, ya sea en experiencia, sea en calidad, sea en profundidad de plantilla, es bastante superior al resto de equipos de Italia, y quedó demostrado a lo largo de una temporada de 38 jornadas, donde el Inter ganó de manera sobrada el título. Sin embargo, regresando al caso de Spalletti. Spalletti, recordemos que a diferencia de sus contendientes, o sea, a diferencia de sus colegas de trabajo, de profesión, como pueden ser Gasperini, Cesc Fábregas y Antonio Conte, Spalletti no tuvo ninguna participación en la pretemporada de la Juventus. Spalletti no tuvo ninguna participación en la creación en el mercado de fichajes de su equipo. Spalletti ya cogió un equipo, un tren sobre la marcha, un tren que iba prácticamente a descarrilarse, y con todo su esfuerzo, motivación y sobre todo la calidad que tiene como entrenador, logró encauzar ese tren, alinearlo, y en ciertos momentos de la temporada, estoy hablando que, caballero, la Juventus, a falta de dos partidos, de dos jornadas, la Juventus estaba clasificada en la Champions League. La Juventus dependía de sí misma, porque no obstante de esos dos empates consecutivos que llevó contra el Milan, contra el Milán y contra el Verona, luego logró ganar ese partido contra. Déjenme revisar aquí para ver, porque si no recuerdo a memoria. Sí, logró ganar ese partido contra el Lecce, y le quedaba solo tratar de sacar adelante esos últimos dos partidos complicados. Sí, se sabía de antemano, porque la Fiorentina se estaba jugando la permanencia. Y el último partido contra el Torino es el derby. Ya vimos cómo fue este domingo el derby, que incluso se tuvo que retrasar el derby porque los disturbios y todo lo que sucedió en la previa provocó que incluso hubiesen aficionados lastimados, hay mucha rivalidad en la ciudad de Turín, y esto provoca siempre que el Torino juegue como si fuera el partido más importante del año. Incluso yo, como aficionado de la Juventus, siempre digo que este equipo de Torino juega toda la temporada con el único objetivo de ganar un título. El título es hacer tropezar a la Juventus, ya sea empatar, ya sea hacerles perder puntos, de cualquier manera posible. Ese es el título que ellos
gozan más que ningún otro. Pero bien, dicho esto, el análisis que le traía era desde este punto de vista, desde el punto de vista que Spalletti ha demostrado esta temporada qué capacidad tiene para sacar adelante a la Juventus, qué capacidad tiene para, sobre todo, mostrar su estilo de juego en la Juventus. Porque se ha visto una Juventus de autor, aunque sí con sus altibajos, lógicamente, porque sabemos que el fútbol también, caballero. Ahora, el fútbol es un deporte muy psicológico, es un deporte que va mucho del momento mental y emotivo en el que se encuentran, porque son 11 jugadores. Son 11 jugadores a los que es muy complicado ordenarlos en el terreno de juego. Y en el momento que uno o dos de ellos, como mínimo, inician a dudar, inician a tener ese momento de incerteza en el cual tardan un poco más en tomar las decisiones o quizás dudan del planteamiento inicial del entrenador, es ahí donde se rompe todo el esquema, donde no hay planteamiento táctico que pueda aguantar, no hay calidad de entrenador que pueda manifestarse por encima de estos errores individuales y sobre todo a veces también en la falta de convicción de los jugadores. Creo que esta Juventus a lo largo de la temporada se ha visto en momentos de crisis y lamentablemente una de esas crisis cayó justo en el momento que no debería caer a final de temporada, porque vemos que en los últimos de los, así que uno, dos, tres, cuatro, cinco, de los cinco equipos por debajo del Inter, que fue campeón, el peor, ok, el peor equipo, solo superado por la debacle del Milán en los últimos 5 partidos de la temporada, fue la Juventus. Porque si vamos a analizar los últimos 5 partidos de la temporada, solo el Milan con 3 derrotas, una victoria y un empate, estuvo peor que la Juventus. Y todavía así quedó por encima en el quinto lugar con un punto más. Es decir, que lo del Milan fue apoteósico, lo del Milan fue bochornoso, seguramente un fracaso que se llevará por delante no solo al entrenador desde mi punto de vista, sino que se llevará por delante a, a dirigentes, a jugadores, a todos, porque en San Siro no se acabó bien el domingo contra el Cagliari. Y ahora me estoy yendo un poco hablando del Milan, porque es también otra situación no igual, pero bastante similar a la de la Juventus en las últimas temporadas. Otro equipo histórico que no logra establecer un proyecto genuino, que no logra afianzarse en una manera de jugar, han estado continuamente saltando de entrenadores a entrenadores, de proyectos a proyectos, igual que la Juventus. ¿Y qué es lo que ha provocado? Que sencillamente estén por detrás de otros dos equipos, como es la Roma y el Como, que han sabido hacer las cosas bastante bien. La Roma con Gasperini, que también ha tenido sus altibajos, pero ha logrado motivar y sobre todo encauzar la dirección de los resultados en las últimas fechas del campeonato, porque la Roma terminó con 5 victorias en sus últimos 5 partidos, mientras que el Como terminó con 4 victorias y un empate. La Juventus se tuvo que conformar con una victoria, 3 empates y una derrota. Prácticamente en las últimas 2 jornadas la Juventus tiró por la borda todo lo logrado hasta ese momento, porque con una derrota y un empate prácticamente dejó en nada sus posibilidades de clasificarse para la Champions League. Bien, yo ahora vamos a hablar por último, porque ya estoy por terminar el video, que se ha hecho un poco largo, pero espero que haya sido bastante claro el punto al que quería llegar
con estos datos del porciento de puntos ganados, el porciento de puntos logrados de los posibles. Y eso, sobre todo, quiero hablar de lo que me espero para la próxima temporada. Ya en un video anterior hablé un poco del mercado de fichajes, de todos estos vendehumos que hay en redes sociales y también en medios de prensa, tratando de hacer clickbait y tratando de ganarse las visitas necesarias para aumentar sus estadísticas en los canales. Pero bien, ahora voy a hablar un poco de la parte futbolística, de la parte más táctica, en la cual creo que Luciano Spalletti sabe los puntos que tiene que tocar en esta Juventus, más allá de quién pueda llegar a reforzar la plantilla o no. Creo que Luciano Spalletti sabe ya lo que necesita para, sobre todo, cogiendo a la Juventus desde la pretemporada, no solo trabajar en la parte táctica donde el equipo, sí, en ocasiones falla porque tarda mucho en dar los pases, tarda mucho quizás a la hora, mueve muy lentamente el balón. Sí, hay algunas mejoras tácticas que pueden hacerse en cuanto al posicionamiento y en cuanto también a la presión alta. Pero creo que donde más tiene que trabajar Luciano Spalletti ya desde la pretemporada es en el aspecto psicológico de este equipo. Porque sí, creo que en estos últimos partidos se ha visto cómo es una Juventus que se ha visto muy carente de ese espíritu de rebeldía, de ese espíritu de reacción en el cual te das cuenta que en un momento determinado las cosas no están saliendo como lo habías pensado que debían salir, como se había estudiado, y en lugar de bajar los brazos, como se ha visto la Juventus en estas últimas fechas, rendirse de ese quiero y no puedo y bajar la cabeza y que no puedo, que siempre lo mismo, que no tenemos calidad, en vez de ponerse a lloriquear, ver una Juventus que se revela contra los errores, se revela contra los árbitros que te pitan en contra, se revela contra las situaciones del partido que no te favorecen en un momento determinado. Muestra como eso, como siempre digo, los cojones que se tienen que demostrar en un equipo de la historia de la Juventus para no solo sobreponerte a los malos momentos, sino sobreponerte a los partidos malos, porque sí, no siempre se va a jugar al tiki-taka y ganar 5-0. Generalmente los partidos son más complicados que eso. Y se ha visto una Juventus que no ha sabido reaccionar cuando se ha visto con el marcador desfavorable, cuando se ha visto abajo 1-0, cuando se ha visto abajo 2-0, incluso en ocasiones como fue en el partido de este domingo, el último partido de la temporada contra el Torino, marca el 2-0 Vlahovic en el 53 y justo prácticamente 5 minutos después, en el 59, le marcan el 2-1. Es una desatención completamente de la defensa, del equipo en general, porque no te puedes relajar tanto después de haber marcado el segundo tanto, haber marcado el 2-0, aunque si ya sabías los resultados, aunque si ya sabías que ni incluso ganando hubieses logrado el objetivo, porque si la Juve hubiese ganado ese partido se colocaba con 71 puntos, empatado a puntos con el Como, y el Como le había ganado el duelo particular, por lo que nada, nananina, no había nada que hacer. Pero es este ejemplo que les quiero dar, que es mucho más de trabajo psicológico, mucho más de convicción, de que estos jugadores se convenzan a sí mismos de que tienen la calidad y las condiciones necesarias para no solo llevar puesta la camiseta de la Juventus, sino también para llevar al equipo a lo más alto, que es a donde merece estar, luchando allá arriba con el Inter,
con el 70%, el 71%, 75% de los puntos conseguidos. Ese es lo que necesita la Juventus. Bien, yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios y nos vemos en próximos videos.